datos. Esta gente, ambiciosa de esa gran Sierra Nevada, se vinieron por los lados de Calamar. Hicieron el salto de Río Magdalena. Porque hay que hacer una diferencia entre fundar un pueblo y descubrir un pueblo. Cuando se funda un pueblo, se busca el lugar a donde va a funcionar el sitio de oración, a donde van a estar los directivos, a donde van a estar los sitios de recreación, a donde va a estar el sitio de oración, y tú fundas ahí un pueblo. Otra cosa es descubrirla. Pibijay no fue fundado. A Pibijay no se comisionó a nadie para que viniera a fundar un pueblo. Sobre todo porque yo no veo el atractivo que tuviera este caño para venir a hacer un pueblo ahí. Caños aquí hay muchos, el de la hierba, el de la Concepción, el caño ciego, es decir, muchos caños, para venir a escoger precisamente esto. Y lo preocupante o lo que extraño es que no van a venir de Guaymaro, acosados por la inundación, a fundar un pueblo a la orilla de un caño. Huyéndole al agua no puedes ir a buscar agua. Entonces yo pienso que esto de don Félix de Longoria, que vino con 120 familias en el año 1700. ¿Usted sabe cuántos son 120 familias? Cuando no había control de natalidad, que cada familia tenía 6-7 personas. 120 familias son 600 personas. No las tenía Guaymaro en esa época. Se dice que venían orientados por don Félix de Longoria de Barranquilla. Barranquilla no existía. Pero sí existía Cartagena y sí existía ya una cantidad de esclavos liberados. ¿Qué me hace pensar que fue por ahí? Porque en el año 1720 se fundó el Piñón. Aparece en el libro 44 del Círculo de Notarías de Monpós, que el 23 de junio fue fundado el Piñón en esa época. Del Piñón, buscando la Sierra Nevada, miren lo que yo estimo, y por eso creo en esta teoría que me he armado, que como eran gentes de Bolívar, al atravesar el caño, lo primero que fundaron después del Piñón fue Cantagallar. Cantagallo es un árbol propio de la Sierra de la Salitrosa y de los caños de Bolívar. Este es Cantagallar, y armaron ese pueblo. Pero pasan inmediatamente a un pueblo que se llama Tío Goyo. Goyo es el diminutivo de Gregorio. Ese es un término netamente bolivarense. ¿Y qué pasa cuando vienen bajando? Llegan y fundan un pueblo, o descubren un pueblo, y le ponen el nombre, ¿cuál? Sabanas. Sabanas de Bolívar, señor, no es otra sabana. Y siguen bajando, y arman un pueblo, o descubren un pueblo, llamémosle así. ¿Qué nombre? San Basilio, el santo de los negros. Y siguen y llegan a Pibijay. Le pusieron el nombre del árbol que abundaba aquí, frondoso y bonito. ¿Y qué nombre le ponen a los barrios de Pibijay? Palenque, señor, y Mochila. Netamente el término bolivarense. Y nos vamos a nuestras costumbres. Vea esto, el pajarito. Eso es de Bolívar, señor. Eso no tiene nada que ver ni con la zona bananera, ni con los cantos vallenatos, ni con Junior, tu papá. Eso no tiene nada que ver con el Atlántico. Esto es netamente bolivarense. Esa montaba el burro. El casabe que consumíamos aquí cuando yo estaba niño, aquí había casabe. Ñame, sombrero de cañaflancha, abarca de 3 puntadas, las corralejas, ¿sí? Las hamacas, señor, el tal musengue, esas son costumbres bolivarenses. Las corralejas, la misma ganadería. Eso no es de la zona bananera ni es del Atlántico. Es netamente de Bolívar, nuestro hablado. La puente, el pontón, el agüita, eso es netamente bolivarense. Que nosotros, por haber ido a estudiar, la gran mayoría de los muchachos a Barranquilla, hemos aprendido, ¿sí?, a no comernos las letras que suprimíamos y nos comíamos antes. Entonces, yo sigo con mi teoría de que esto no vinieron don Félix de Longoria, ¿sí?, a armar
a este pueblo con 120 personas de Guáimaro. Ya les repito, ese caño no tenía ningún atractivo para armar un pueblo ahí. El atractivo eran los chimilas que estaban aquí, que eran alfareros, que hacían tinaja de barro, porque se hacía una arcilla limpia y bonita. Después terminaron haciendo los ladrillos. Ahí estaba el asentamiento Chincha, perdón, Chimila. Los chinchas fueron allá los cachacos, los indios cachacos. Entonces, mi teoría sigue siendo que esto vino fundado desde allá y no tuvo que ser en 1700. Pibijay no hay un solo monumento, una sola cosa antigua. Aquí las cosas son modernas, la iglesia, el cementerio, todo. Aquí no pueden decir, mira que aquí estaban los indios, que aquí está esta cueva, que aquí está este cementerio indígena. No, señor. Los otros pueblos tienen sus leyendas, que aquí la India la bañaban con oro, y entonces está la historia del Dorado, está la historia de Valledupar, que a la reina la quemaron, le envenenaron el agua a los indios. Pibijay no tiene historia, no tiene leyenda, y vamos a hacerla nosotros. Yo no estoy diciendo que esta es la verdad, es una teoría. Esto admite prueba y contrario y se cae, ¿sí? Pero yo quiero que cada uno de nosotros vaya pensando también en cómo rescatamos y descubrimos cuál es la verdadera historia de nuestro pueblo. Tenemos que tener un pueblo con una historia. Tenemos que ir averiguando cada uno de nosotros, los rectores de los colegios, sus profesores de sociales, poner tareas a los muchachos a que investiguen, porque verdaderamente yo no estoy de acuerdo en que Pibijay fue fundado hace tantos años por una persona que no dejó historia aquí. Aquí no hay ni Flores ni de Longoria. Oye, entonces, compañeros, yo lo único que me falta es invitarlos a que cada uno de nosotros comencemos a investigar, porque esto no es una verdad real, esto es una teoría. Muchas gracias por escucharnos. Es la nueva teoría de Martín Luciano Restrepo. Le hacemos el llamado a Fulgencio Ternera. Buenos días a todos. Agradezco la asistencia. Me parece un tema importante y veo poca gente, la verdad. Parece que no les interesara la cultura y la historia de nuestro pueblo. Yo tengo algo que agradecerle a Dios y algo que agradecerle a la vieja Sara, mi mamá, que me parió en este pueblo. Y estoy muy orgulloso de haber nacido aquí. Y si llego a morir y me dicen, tienes que regresar o vas a volver a nacer, le pediría que me dejaran nacer en Pibijay otra vez. Quiero seguir siendo pibijayero por toda la eternidad. Bueno, el doctor Martín Luciano expuso muy elegantemente una teoría, me parece respetable y tiene algo de verdad, y pues hay cosas que yo no comparto ya. Yo me voy a permitir leer, antes que nada, yo me afané y me aficioné por investigar la historia del pueblo, ya, porque Pibijay, así como decía el doctor Martín Luciano, es un pueblo sin historia. Y lo terminó de completar la quemazón de la alcaldía. Ahí había mucha cuestión que nos pertenecía y que realmente se quemó. Mucha información, exacto. Ya. Me voy a permitir leer, porque lo relaciono con la poca asistencia ya. El epígrafe del libro que escribí, que ese libro me permitió llegar a la categoría 14. Ya. Dice, todo pueblo, civilización, cultura, por la fuerza de la historia, tiene la imperiosa necesidad de conocer su pasado para cimentar sobre este la seguridad del presente y tener una visión tangible del futuro. Entonces es urgente, es necesario que nosotros conozcamos nuestro pasado, que conozcamos nuestra historia. Debemos interesarnos, no solamente los que estamos aquí, debe ser interés de todo el mundo ya. Bueno, durante esta investigación, que duró alrededor de 10 años, yo me convertí en un ratón de biblioteca en Santa Marta ya. Había un archivo, el archivo histórico del Magdalena Grande. Cuando yo llegué,
no fue fácil la entrada porque todo ese material estaba encajetado, ¿verdad? Porque según ese material viajaba a Bogotá con el fin de restaurarlo. ¿Ya? Y yo no sé, como que caí bien y me dejaron entrar. Yo entré varias veces a este archivo. Ese archivo debe estar en Bogotá, debe estar en restauración, pero ténganlo ustedes por seguro que ese archivo no regresa más a Santa Marta. Ahí habían cosas valiosísimas, importantes, una cantidad de cajas. ¿Y qué les digo? Cuando yo empecé a destapar esas cajas con pañuelo en la nariz, habían hojas que se me quebraban en las manos. Y hojas manuscritas. En esa época no había máquina de escribir. Era manuscrito. Anteriormente los notarios los nombraban a veces hasta por la caligrafía, ya, por dejar el testimonio bien escrito. Ahí encontré muchas historias del pueblo. Bueno, lo importante aquí es la fundación del pueblo. El doctor se refiere precisamente, yo creo que hay dos cosas que nos mantienen en eso, en dos aguas, que no podemos decir fue esto y fue lo otro ya. La historia que contó el doctor Restrepo está también conectada en Santa Marta en esos archivos y habla del fraile que vino y fundó. Al fraile lo comisionaron para que viniera a adoctrinar los indios, pero imagínense, los indios chimilas fue la piedra en el zapato de los españoles en toda esta región. Fueron indios indómitos, indios valientes, indios que prefirieron el exterminio. Así nos consta, porque en el momento de llegar los españoles aquí, la población chimila, en toda esta región los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira, el Magdalena Grande, sí, esa población fue prácticamente exterminada. En este momento yo no creo que lleguen a 1000. En este momento los que hay yo no creo que lleguen a 1000. Ustedes saben, conocen también el problema que tuvieron en estas haciendas por aquí cerca, en donde fueron asesinados muchos indios de estos, eran sometidos a la esclavitud todavía inclusive, por grandes terratenientes ya. Hoy en día, esta tribu consiguió lotes, que le fueron adjudicados lotes y viven en uno de estos lotes ya. Tiene creo que aproximadamente unas 200 hectáreas, pero son pocos los chimilas, hay otros en la parte de fundación. Bueno, la otra versión la narra José Flores de Longoria, que se considera uno de los fundadores del pueblo. La historia que nos han contado nosotros de niños en los colegios nos habla de que fueron 3 los que llegaron: José Flores de Longoria, Valera y Sánchez, los 3. Pero hay otro personaje que aparece ahí en la historia, ¿ya?, que es Eduardo de la Vega y Mozo. ¿Ya? ¿Quién era Eduardo de la Vega y Mozo? Era un alto funcionario del gobierno español que estaba radicado en Valencia de Jesús. ¿Ya? Todavía no existía propiamente el camino ese que va, porque era un camino que iba de Santa Marta a Valencia y terminaba en Valledupar. Valledupar siempre sobresalió por las grandes ganaderías, eso es muy importante. Y fíjense ustedes que se fueron construyendo caminos dentro de la comarca, dentro del departamento, podemos decir, caminos clandestinos, ojo, para el contrabando. El contrabando fue otra cuestión esencial dentro de nuestras fundaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque, miren, eran contrabandistas los mismos españoles, los mismos que estaban administrando el gobierno español, eran contrabandistas aquí. Los indios Cocinas y los indios Guayú en La Guajira, ya. Eso lo vivimos nosotros. La carretera nuestra muchas veces sirvió de esto. ¿Cuántas veces nos pasaron por aquí camiones llenos de contrabando ya hacia el Atlántico? Y todavía eso comenzó en esa época, ya. ¿Por qué nace el contrabando? El contrabando nace en el mismo momento en que España, ojo, España deja de producir ya tiene materia prima, pero no hace productos. Los productos los hacía Inglaterra y los hacía Francia, que fueron sus eternos enemigos. ¿Ya? Y estos, cuando se cierra España, que cierra el monopolio para ellos solos, no tenían producción. Entonces, ¿saben qué hacían? Ellos compraban, el gobierno español compraba y le revendía aquí a los americanos, a los indios,
ya. Entonces eso salía demasiado costoso. Eso es uno de los grandes inconvenientes. Mire, en la Notaría Primera de Santa Marta hay muchos registros en donde se habla de la llegada de muchos barcos que no eran españoles, al puerto de Santa Marta con mercancía, pero alegaban de que tenían el velamen roto, de que tenían que carenar el casco, ya. Pero esa era pura mentira, simplemente para llegar y participar del negocio ilícito del contrabando. Entonces, ¿por qué el contrabando tiene incidencia en nuestra historia? Porque el hato San Fernando, del cual se habla en la historia, fue posiblemente fundado por el fray que llegó ya. Pero fíjense, ¿de dónde traen el ganado? El ganado, la mayoría de las ganaderías estaban del otro lado del río. Ya, tenían que atravesar el río. En un viaje de ganado es común, en donde no hay cercas, que se extravíen ya. Ese ganado que se extravía se conoce con el nombre de cimarrón. Ya los cimarrones no existen porque todo está cercado, pero hubo un tiempo en que existieron los ganados cimarrones en toda esta región, ya. Ganado que no era de nadie, no tenía dueño, ya. Entonces, ese ganado fue creciendo y fue alimentando las ganaderías que posteriormente se desarrollaron. Miren, entonces el contrabando se hacía en ganado y en otras especies. Salían de Valledupar con ese ganado. Había un camino que se llamaba el Camino de Jerusalén, que terminaba en Tamalameque, ojo. Pero de ahí, de ese camino, se desprendía otro que seguía hasta estas tierras para embarcarlo hacia Cartagena. Ya. Estos puertos de Guáimaro, de Remolinos, sirvieron para esa necesidad ya. Entonces, el contrabando tiene incidencia en nuestra fundación, porque posiblemente está relacionada con el hato San Fernando ya. Y no nos olvidemos que ese hato posiblemente fue fundado por el fray. Ya. Entonces, yo diría, si me atrevo a lanzar una teoría, con todo el respeto que esto amerita ya, yo creo que las dos versiones están mezcladas. Llega el fray funda el hato ganadero, ya encuentra un pueblo indígena aquí, ojo, ya encuentra un pueblo indígena, digamos, prueba de ello es cuando se excavaba la construcción de la iglesia, encontraron carabelas y encontraron tinajas. Posiblemente ese era un cementerio indígena y los cementerios no iban a estar alejados de una población, así que Pibijay primeramente fue un pueblo indígena, ya. Cuando llegaron los españoles ya había indios aquí. Fíjense que el hato no está cerca al pueblo, el hato todavía existe. Ahí está el hato, es de la familia Guerrero. Viene de descendencia en descendencia ya. Ahí está. Entonces, las dos versiones, la que narra José Flores de Longoria, que me voy a permitir leerla, porque ya el doctor habló de la otra. Entonces, es una... Sí, quedará mucho. Una carta, ojo, que le dirige al virrey español Manuel Antonio Flores Angulo el día 10 de octubre de 1776. Supuestamente ya Pibijay tiene 2 años de fundado, fíjense. Habrá 10 años, esto lo dice en 1776, que don Julián Valera y Antonio Sánchez comenzaron a tener crías de ganado en un paraje junto al río de la Magdalena nombrado Guáimaro, en la provincia de Santa Marta, donde tan continuos asistían los bárbaros indios chimilas que no arribaba allí embarcación que no sufriese los riesgos de la hostilidad. Echó el río una gran creciente y como aquellos, Valera y Sánchez, no estaban prácticos del terreno interior, por el temor de los indios, perdieron las 2/3 partes de su caudal, o sea, dineros y propiedades, y abandonaron el establecimiento, pero con deseo siempre de continuarle, juntaron otros que le acompañasen. El número de 8 a 10, la otra versión habla de 120 familias, y aquí habla de 8 a 10 familias ya. El número de 8 a 10 familias, y
Unidos así, allanaron y trajinaron con el cultivo y crías legua y media de internación, o sea, no se quedaron en Guaymaro, siguieron. Ya. Más adentro, pero sufriendo muertes, heridas, costos y gastos para mantener un género de defensa en tan continuado riesgo, fuese aumentando la población de gentes pobres, abrigándose recíprocamente unas a otras, pues los dos primeros, Valera y Sánchez, suplían y ayudaban a los que se iban agregando para sus escaseces y poder establecerse. Y estos acompañaban a ellos con sus personas y las de sus hijos, de manera que llegando ya a contarse 18 familias, levantaron una capilla, con agregación a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Remolino, con cuyo motivo y abrigo, y el abrigo que recibían los nuevos pobladores de Valera y Sánchez, creció el número hasta 60. Yo creo que es desproporcionado también, 60 familias. Y entonces procuraron erigir como erigieron, habrá 7 u 8 años, encurando la población de Guaymaro, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de la Victoria, por las muchas que habían ganado de los bárbaros que incesantemente los insultaban en labranza y pastoreo. En el año 69, 1769, yo llegué de España, dice Flores de Longoria. No estuvo Flores en la fundación del pueblo, y con las tierras que tenía mi mujer contiguas a las del conde de Pestagua, las tierras del conde de Pestagua está relacionada con la isla de Pestagua, que es la isla que está debajo del puente de Barranquilla. Esa se llama isla de Pestagua ya. Entonces todo ese territorio que pertenecía a lo que es Sitio Nuevo, a lo que es Remolino, eso eran las tierras del conde de Pestagua ya. Que sufrir e traer armada a la gente y concurrir con mayores porciones para las salidas contra los indios conseguiría, ahuyentando esto, recompensa al desembolso y perjuicio, cuya proposición hicieron igualmente a don Eduardo de la Guerra y Mozo. ¿Quién era Eduardo de la Guerra y Mozo? El que les dije yo, vivía en Valencia de Jesús. Él tenía un cargo importante dentro de la administración de los españoles ya. Ya. Bueno, sigue la historia. Conclusión. Yo creo que las dos versiones tienen fundamento histórico, y es más, yo creo que una complementa a la otra. ¿Ya? Primero fue el fraile, y el fraile fundó el hato ganadero. Cuando estos llegan, ya el hato está y se ubican en el hato ya. Pero fíjense, mantienen la gente armada ya, para poder defenderse de los indios. Con relación a la pronuncia, al golpe de voz que nosotros tenemos, que se parece más a la gente de Bolívar que a la gente del Magdalena de Santa Marta, ya, se refiere a lo siguiente. Mire, los 22 pueblos que se fundaron en toda la orilla del Magdalena, como es Cerro de San Antonio, Piñón, Guaymaro, Sitio Nuevo, todos esos fueron 22 pueblos que ordenó la corona española fundarlos con el fin de poblar la provincia de Santa Marta, porque estaba despoblada, y estaba despoblada porque le tenían miedo a los indios ya. Entonces, ¿qué personal utilizaron? El señor encargado de hacer esas fundaciones tomó el personal que estaba ubicado en la depresión de Loba. Yo creo que saben cuál es la depresión de Loba, la famosa depresión momposina ya. Ya había, Mompós estaba fundado, Calamar también estaba fundado ya. Entonces, el personal que fundó todos estos pueblos por aquí, lo tomaron de allá. Por eso es que nosotros heredamos ese golpeado que es catalán, es español, catalán. ¿No? Y además, fíjense, la relación de nosotros en comercio y en todo va con ¿quién? Con Barranquilla. Primero fue con Cartagena, porque no existía Barranquilla, pero cuando Barranquilla existe, entonces la relación se transmite hacia Barranquilla. O sea, nosotros tenemos más relación con el departamento del Atlántico que con el mismo Santa Marta. Santa Marta nos dirigimos de pronto por cuestiones administrativas. Ya. Bueno, dejo aquí la intervención porque me están diciendo que se me acabó el tiempo. Le hacemos el llamado a Roberto Campos Severini. Va a tener tarde por ahí por personalidad, la alcaldía. Buenas. Me place estar aquí. Me place estar aquí y compartir con todos ustedes la teoría que tenemos acerca de la fundación de Pibijay.
Soy de la creencia de que nadie es propietario de la verdad en esto de la fundación de PBI y que cada quien tiene su argumento y que cada quien se ha ido formando sus ideas de cómo nacimos como población, como municipio, como lo querramos llamar. Y es loable la teoría del profesor Fulgencio, la teoría del doctor Restrepo. Todos son loables y creo que irrebatibles porque nadie puede decir que es propietario de la verdad. Lo que hagamos aquí hoy y hagamos en el futuro sobre la historia de PBI se recibe con beneficio de inventarios, porque nadie puede decir que es el propietario de la verdad de la fundación de PBI. Yo también tengo mi pequeña idea de cómo llegó a fundarse este pueblo, o a crearse o a hacerse este pueblo. Primero que todo, no comparto la teoría del doctor Restrepo. Tampoco comparto la teoría de que del franciscano, del cura, de lo que haya sido. Cuando uno observa y empieza por ver de dónde vinieron los apellidos de PBI, se da plenamente cuenta de que aquí todos los apellidos, o en su gran mayoría, vinieron de Guaymaro, vinieron de Sitio Nuevo, vinieron de Remolino, inclusive de Salamina. Aquí está el profesor José Rosalía Polo. ¿De dónde vinieron los Polos? De Guaymaro. Yo también soy Polo. ¿De dónde vinieron los Pertús? ¿Y de dónde vinieron los Escorcia? ¿Y de dónde vinieron los González? Quiero referirme a algo. Primero, esto de los apellidos interesantes. Primero que PBI fue Paraco. Porque es que este pueblo debe su fundación al hecho de las crecientes. Crecía el río, la gente se venía. Bajaba el río, la gente se iba. Crecía el río, la gente venía. Bajaba el río, la gente se iba. Y así estuvimos hasta un momento en que unos señores dijeron: no nos vamos más, nos quedamos aquí. Y se quedó aquí Julián Valera y Antonio Sánchez. No como nos han enseñado que el señor José Flores de Longoria fundó PBI. Vaya mentira. Y tenemos que corregir esa mentira, porque no podemos seguir enseñándole a nuestros hijos que PBI fue fundado por José Flores de Longoria. PBI se le debe a estos dos señores y a otras familias que vinieron de Guaymaro. Hicieron de PBI esto. ¿En qué año? No sé. ¿Qué día? Menos. ¿Y que San Fernando? Tampoco. Nadie puede dar fe de nada de eso. La carta que ha leído el profesor Fulgencio, que aparece en el único libro que yo conozco. Si alguien tiene a alguien más, por favor, suministrelo y dígalo para nutrirnos más acerca de la teoría. PBI y su petróleo. Tiene una pequeña reseña histórica allí de cómo fue la cosa. Quiero decirles que José Flores de Longoria era cobrador de impuestos en Cartagena, que la señora de él tenía unas tierras por aquí, que el señor Julián Valera era juez en Guaymaro y que el ganadero era Antonio Sánchez. Y si ustedes empiezan a esculcar en eso de los apellidos, que creo yo que es la mejor fórmula de llegar a la fundación de PBI, encontrarán, por ejemplo, que los Sánchez que existen hoy en día, y aquí hay conmigo descendientes de Sánchez. Jorge Ternera Escalante, desciende de Sánchez. Yo desciendo de Sánchez. Que será tatarabuela, se llamaba Lorenza Sánchez, hijo de no sé qué tal Sánchez, y posiblemente de los Sánchez de Antonio Sánchez. Pero PBI, señores, no fue como dice el doctor Restrepo, que vinieron por allá, se metieron por Bolívar y Calamar y no sé qué cosa. Nada de eso. Aquí somos guaymareros limpios. No comparto con mi directo amigo, el doctor Restrepo.
Pero es así, compañeros. Y entonces, ¿que hubo combate? Sí hubo combates. Los guaymareros desplazaron de aquí de Pibijay a los Chimila y los fueron corriendo. Pero es que allá que en Garrapata, ¿se acuerdan ustedes que hace unos años había unos huaqueros que sacaban en una finquita que tenía mi abuelo Gil, que es por aquí por Paraco, que se llamaba La Florida? Ahí una vez consiguieron unas tinajas. Es muy sencillo eso, de decir de que nosotros venimos de Guaymas. Eso no tiene misterio. Los Escorcia, ¿de dónde son? De Guaymas. Los otros, los campos, somos de Cienaguero. Oye, entonces, así son las cosas. Quiero decirles que toda la importancia de este país giraba alrededor del río Magdalena. Los señores del Pajarito, si ustedes leen a Rey Sinin, ¿cómo se llama el señor Rey Sinin? Edgar Rey Sinin. Tiene una biografía de una historia sobre el Magdalena y sobre el folclore, y habla del pajarito que entró por el río Magdalena. Entró por el río Magdalena la fiesta de la Candelaria de Medialuna. En el banco, la Candelaria también es la patrona del banco. En Salamina, no sé qué es la patrona. La del tránsito, todo eso, toda la cultura entró por el río Magdalena porque no había por dónde. Y todo entró por el río Magdalena. Remolino, mis queridos amigos, Remolino era muy importante, importantísimo, con el hecho de decirles a ustedes que en Remolino hubo primero bancos que en Barranquilla. Y que Remolino y todos esos pueblos, Calamar y Monpó, van perdiendo importancia en la medida en que el río Magdalena va perdiendo importancia. Pero descubrámonos y convencémonos de que nosotros somos el guaymarero. ¿Cuándo nos fundaron? No sé. ¿Cuándo? ¿Qué día? Tampoco. 30 de mayo, carretilla. No, eso es que lo han inventado porque parece que tuviéramos la necesidad de tener una fecha de fundación. Barranquilla no tiene fecha de fundación. Barranquilla no tiene fecha de fundación. Ellos festejan un día en agosto sobre una cosa que se han inventado ahí, pero no tiene fecha de fundación. ¿7 de qué? De abril, festejan ahí, pero no tiene fecha de fundación. Pibijay tampoco tiene fecha de fundación y eso no nos perjudica en nada. Pero sí somos guaymareros y todo entró por allí, por Guaymaro, y que las crecientes del río Magdalena fueron determinantes en la fundación de Pibijay. Factor preponderante. Champiñón es más cerca de Guaymaro y ahí había mucha agua, pero venía mucha más agua para acá. No, es que ellos venían huyendo del agua. Es que el hecho es que ellos fundan primero a Paraco y Paraco se inunda y entonces ellos tienen que seguir para adelante y llegan a Pibijay y encuentran tierra alta acá. Así es como es la cosa. En el año 1981 yo era alcalde de Pibijay por nombramiento y me tocó la desgracia de que una creciente que hubo ese año se llevó el puente. ¿Se acuerdan? Los que son allá mayorcitos, pero los jóvenes no creo. Yo era alcalde. Cualquier día, no sé, usted sabe, 23 de junio, dice aquí mi primo. Entonces, me tocó la necesidad de ir a esos pueblos. Y ahí me convencí de que los guaymareros no se quedaron ahí en Paraco, porque Paraco se hundía todo. Ellos siguieron buscando tierra alta. Yo soy fiel a mi teoría. Sigo insistiendo que los fundadores de Pibijay, o como lo querramos llamar, no sé qué nombre le pondremos, son los guaymareros. Y hace unos días ya, con mi eterno contertulio Jorge Ternero Escalante, yo le proponía a él que por qué nosotros los pibijayeros no le hacíamos un homenaje a esos señores de Guaymaro
como los pioneros de la fundación de este pueblo, y le hacíamos unas estatuas, unas vacas con unos tipos arriándolas allá en la cabecera del caño de aquel lado. Un monumento tremendo en honor a estos señores que un día vinieron a Pibijay. Hicieron este pueblo, que entre otras cosas, mis queridos amigos, lo dice en Pibijay y su petróleo, libro que deberíamos multiplicar, o al menos la reseña histórica, multiplicarla para que la gente sepa cómo es la cosa. Dice allí, y el doctor Fulgencio me puede decir si estoy equivocado, dice allí que Pibijay no se llamaba Pibijay. Pibijay se llamaba Guaymaro Viejo. Otra teoría más para decirle que nosotros somos el guaymarero. Así es la cosa. Sigo y dejo planteada la necesidad de que le hagamos un homenaje a los pioneros, a los guaymareros, a Sánchez y a Valera. ¿No es así? Creo que... Sí, adelante. Los apellidos son de 100 años para acá. Dime. Hasta lo que yo recuerdo. Y que la gente se venía así por la creciente, venían huyendo, se iban hasta allá, cerca de Tenerife, y volvían y regresaban, o sea, buscaban la zona de montaña, hasta que se quedaron por acá. Pero para mí, fundadores de esto son los chimilas. Para mí había que buscar es quién era el cacique chimila o quién era el que dirigía los chimilas en la época, porque ese era un pueblo chimila. Que los demás llegaron, ya el pueblo estaba fundado y que los desplazaron a ellos. Entonces, es mi forma de pensar. El doctor Restrepo me acaba de increpar y me dice que esos apellidos son de 100 años para acá. Le voy a recordar algo, doctor Restrepo. La abuela de mi abuelo era Carlos Severini Polo. La abuela de él se llamaba María del Rosario Gutiérrez, la abuela de mi abuelo. Y el marido de ella se llamaba Cristo María Polo. Los que tenemos un poquito de edad sabemos que allí en la esquina estaba el almacén de Cristo Polo, que le decían, ¿cómo, doctor Restrepo? En el Polo, pero ¿cómo le decían a él? Garapalo, el almacén de Garapalo. Sí, estaba Garapalo. Y Garapalo, hijo de Cristo María, era primo, hijo de un hijo del que bueno, el abuelo de mi abuelo vino de Guaymaro, de los polos de Guaymaro, y eran los mismos polos del profesor Chalía y los polos de Alcide, el culpable. Dígame. Sí, ahí está la de nuestro pariente Campo. Y sí, de nuestro tatarabuelo José Rosario Ternera Sanarrucia. ¿No así? Entonces, no son más de 100 años, mi querido doctor Restrepo. El viejo Carlos Severini murió de 90 y pico de años y era nieto de Cristo María Polo, creo que era que se llamaba el señor. Bueno, aquí por cuestiones de tiempo me acaban de quitar el micrófono. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Roberto Campo. Todo lo bonito del conversatorio. Después viene la serie de preguntas. Lástima que nuestro pueblo no sé qué le pasa con la cultura, pero ahí vamos a seguir insistiendo. A ver quién se cansa primero. Le hacemos el llamado al doctor Manuel Niño Camacho. Ya es buenas tardes, aunque no hemos almorzado, pero ya es buenas tardes. De nuevo, intentando ser querubines de una cosa que nos interesa, es nuestro pueblo. Para los jóvenes, para los bebés que están por aquí y para los adultos, mire, este aparatico es fundamental. O sea que conseguir el documento Pibijay y su petróleo no está en el otro lado del mundo. Solamente escriba en Google Pibijay y sus petróleos y yo puedo leerles sin ningún problema. Sencillo. Dice, el 11 de marzo de 1778, el virrey Manuel Antonio Flores Maldonado, después de un viaje de Santa Fe a Cartagena en la villa de Tenerife, firmó un decreto sobre reparto y posesión de tierras realengas a los vecinos que las quisieran tomar.
Es una recopilación efectuada por el autor en el libro Pibiay y sus petróleos, con los aportes de otros documentos que se separan, entre ellas las siguientes conclusiones. Y ahí dice que hubo disputas por 3 sectores, entre los señores de la Guerra, Flores de Longoria y Sánchez. En el año de 1774, la Real Audiencia ya había adjudicado los terrenos de la comunidad Candelaria en la época de la colonia a los señores José Flores Longoria, Antonio Sánchez y Julián Valera. La voy a dejar ahí para que continuemos en nuestra indagación. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi amigo Roberto decía, nadie tiene la razón. No estoy de acuerdo con la propuesta del doctor Restrepo, tampoco estoy del todo de acuerdo con la postura del profesor Fulgencio. Nadie tiene la razón. Lo que sí les digo es que somos guaymareros. Entonces, en la escena que nos queda, la necesidad de continuar indagando en relación con nuestro pueblo, con los orígenes, para no caer en si fue descubrimiento o si fue fundación. Recuerden que el hecho de la fundación era una institucionalidad delegada por el gobierno español. ¿Cuántos pueblos le fueron encomendados a fundar a Joaquín de Mier y Guerra? Más de 50. Sin embargo, hay unas cosas muy importantes para la academia. ¿Cuál? Debemos instituir, y Roberto lo decía, hay que hacer memorias para que nuestros niños, para que nuestro futuro tengan la oportunidad de conocer, de tener información acerca del origen histórico de nuestro pueblo. Y nos queda hoy una cosa bien clara. Lo que nos queda claro es que existen unas profundas dudas acerca del origen histórico de nuestro pueblo. Aquí el doctor Martín Luciano hacía una intervención que toco cada vez que abordo el tema, en tradiciones y costumbres del pueblo. Quienes ya estamos en el 6º piso, como mi persona, y que decía Fulgencio, oye, qué bueno, qué chévere haber nacido en esta tierra, porque de una cosa que